¿Es estudio o enseñanza? Enseñanza. Primeramente un aplauso al Señor, ¿va? Después de alabarlo, de bendecirlo. Es el que nos da nuestras recompensas, ¿verdad? Es el que nos tiene aquí por su gracia, ¿verdad? Bueno, ya no le había dicho a Livia, este tema no lo tenía yo planeado, pero ya lo tenía escrito, pero estaba trabajando en él, pero no lo quería todavía sacar a la luz, pero por alguna razón hoy lo saqué, lo terminé, no lo terminé, no, pero tenemos la idea, ¿no? Entonces, es acerca de lo que comentó mi esposa Olivia acerca del nacimiento de Jesús, ¿verdad? No sabemos la fecha exacta, ¿verdad? No sabemos porque no hemos estudiado, ¿verdad? Por eso vamos a desglosarlo ahorita, pero la Biblia nos da pistas, ¿verdad? Porque a veces pues hemos vivido en un mundo que la información que se nos da pues es una información que seguimos, ¿verdad? Y no tenemos la oportunidad de ir a buscar a la fuente, ¿verdad? Cuando uno va a buscar a la fuente, pues se da cuenta uno de la realidad de las cosas, ¿verdad? Cuando va uno a la fuente, se da cuenta uno de que sus ojos son abiertos. Entonces, eso es lo que queremos, ¿verdad? Que nuestros ojos sean abiertos, que el Señor abra los ojos espirituales de cada uno de ustedes y que abra su entendimiento, ¿verdad? Bueno, vamos a ponernos en manos del Señor para que Él tome control de esta enseñanza. Padre Santo, amado Rey del cielo, te damos gracias, Dios, por este día, mi Señor. Te damos gracias, Padre, porque tú eres un Dios misericordioso, tú eres un Dios poderoso, un Dios en quien podemos confiar, y por eso es la razón que estamos aquí en este lugar, bendiciéndote, alabándote, adorándote, Señor, y sobre todo manifestar, Señor, de tu palabra, Señor, de tu bendita Torah, de tu bendita palabra que vamos a manifestar, Señor, que vamos a hablar de ella. Padre, te pedimos que tú tomes el control de este lugar, Dios, y que sea tu Santo Espíritu el que esté moviendo y el que esté manifestándose, el que hable por mí, no sea mi palabra, no sea mi boca, sino sea tu Santo Espíritu. Te lo pedimos todo esto en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, pues vamos a hablar del nacimiento de Jesús, ¿verdad? Entonces tenemos pues varias condiciones las que podemos conocer, ¿verdad?, de la Biblia. La primera pauta que tenemos es en Mateo 2.1. ¿Quién nos puede leer en Mateo 2.1? Me gustaría hacerlo rápido. Dice: Jesús nació en Belén de Judea el día. No, pero es completo. Esta es una parte. Mateo 2.1. Mateo 2.1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos. ¿Hasta dónde? Sí, léelo. Todo 2.1. Cuando Jesús nació en Belén de Judea, en días del rey Herodes, vinieron del oriente a Jerusalén unos magos, diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Oyendo esto, el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él, y convocados todos los principales sacerdotes y los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Cristo. Ellos le dijeron: en Belén de Judea.
porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador que apacentará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, indagó de ellos diligentemente el tiempo de la aparición de la estrella, y enviándolos a Belén dijo: id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacedmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Sí, está bien. Sí, entonces tenemos, ¿verdad?, que Jesús nace en Belén y en los días del rey Herodes, ¿verdad? Entonces tenemos ese límite de tiempo, ¿verdad? Nos dice la palabra que Herodes murió ahí en la primavera del 4 antes de Cristo. Entonces, si nos acordamos, ¿verdad? 4 antes de Cristo, o sea, contamos desde el menos 50,000, menos 40,000, menos 30, menos 20, menos 100 antes de Cristo, y luego después sigue el año 1 antes de Cristo, y luego no hay 0, luego sigue el 1 después de Cristo, 2 después de Cristo. O sea, cuando nace Jesús, pues ya se considera el año 1 después de Cristo. Entonces ahorita él nace pues en el 4 años antes. Herodes dice que él muere. Entonces la segunda condición que tenemos aquí dice el turno de Zacarías y la concepción. Espérame tantito. Lo siguiente que tenemos es en el turno de Zacarías y la concepción de Juan, ¿verdad? Y ¿quién nos puede leer? Nos puede buscar también Lucas 1:5. No sé si tengan Biblias ahí para dárselo a unas 2 Biblias. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abías. Su mujer era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Sí, está bien. Entonces tenemos que Zacarías pues era el sacerdote, ¿verdad?, del turno de Abías, ¿verdad? Entonces vemos que este Zacarías estaba en el 8º turno. Entonces, ¿cómo empezaban los turnos? Déjenme decirle. Ahí lo tenemos. También nos puede leer también Primera de Crónicas 24:10. ¿24:10? Primera de Crónicas 24:10. La séptima a Cos, la octava a Abías. Sí. La séptima por Cos y la octava por Abías. O sea, Abías era la casa, vamos a decir que era el del linaje. Entonces, en este 8º turno le tocaba a Zacarías. Entonces, nos dice que déjame buscarlo tantito. Lucas 1:23. Ok,
Ok, tenemos que Abías, pues es el de la casa. Y Zacarías era el que le tocaba ese turno. Entonces vamos a decir que en Nisan, que era el primer mes del año, el primer mes del año judío, empezaba en Nisan, que más o menos es como en marzo o en abril. Entonces nos dice, el primer mes empieza en Nisan, empieza en marzo, abril. Entonces de ahí se cuentan 8 semanas para llegar al octavo turno. Entonces si contamos desde marzo, más o menos entre marzo y abril, que es cuando comienza el mes, hasta la semana 8, que era el turno que le tocaba a Zacarías, pues nos daría más o menos como a finales de junio o a finales de mayo y a inicios de junio. Es la referencia que tenemos. ¿Nos puede leer Lucas 1, 23 y 24? Y fue que cumplidos los días de su oficio, se vino a su casa, y después de aquellos días concibió su mujer Elizabeth y se encubrió por 5 meses, diciendo: porque el Señor me ha hecho así en los días en que miró para quitar mi afrenta entre los hombres. Bueno, entonces nos dice que en cuanto termina, ¿verdad?, el servicio, o sea, lo que era estos sacerdotes, pues que estaban toda la semana y estaba de sábado a sábado, entonces hacían la ofrenda y llevaban, pues hacían todos los sacrificios. Entonces era el encargado de cuidar el templo, ¿verdad? Entonces, por eso se repartían así el trabajo, para que no fuera tan pesado. ¿Pero por qué? Pues porque había muchos sacerdotes y pues el servicio no podía tenerse y se tenía que hacer, esto lo decía en Crónicas, nos dice que se tenía que hacer en 24 turnos. Entonces le tocaba a Zacarías pues cada 2 veces por año. Entonces su primer turno era el octavo. Entonces nos dice que al terminar su turno, o sea, terminó en junio, entonces nos dice que su esposa pues concibió, ¿verdad? O sea, que concibió a Juan el Bautista, ¿verdad? Entonces ahí tenemos esa referencia. Entonces nos vamos a la tercera diferencia entre Juan y Jesús. ¿Nos puede leer Lucas 1:26? El 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. ¿Qué más? A una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Ok, entonces viene la parte que nos dice que Jesús fue concebido en el 6º mes. En el 6º mes del embarazo de Elizabeth. Entonces, ¿cuánto nos da? Septiembre, ¿verdad? Entonces, si Jesús no fue 7 mesino, ni 8 mesino, ni como lo dijimos ahorita en Nisan, entre marzo y abril, ¿verdad? Ese es el primer mes. Entonces son 13 meses. Lo que sucede es que los judíos ellos utilizan el calendario lunar, se basan el calendario lunar y son menos días los que tienen, entonces por eso tienen un mes más. Entonces nosotros somos los que tenemos que hacer el ajuste. También vamos a ver ahora en el punto 4 los pastores y el clima. Entonces tenemos
en Lucas 2.8. ¿Qué nos puede leer en Lucas 2.8? Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Ok, entonces, ¿qué datos realmente tenemos, verdad? O sea, nos dice que en Judea, en ese tiempo, en diciembre a enero, pues son la época de las lluvias, es la época del frío, en el que no se puede mover nadie. Es difícil caminar, es difícil moverse. Entonces nos dice, la gente no pone sus rebaños en la noche al aire libre, no en el frío, porque se le mueren los animales, pero sí lo hacen en la primavera al otoño, y especialmente en septiembre. Entonces esto descarta completamente diciembre como fecha de nacimiento de Jesús. Entonces sabemos que Jesús no nació 25 de diciembre, ¿verdad? No nació en diciembre. Tenemos otro dato, el censo romano. ¿Quién nos lee Lucas 2, versículo 1 al 3? Lucas 2, del 1 al 3. Sí. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo Cirenio gobernador de Estiria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Muy bien. Entonces, esta es un decreto que para qué es el censo, pues para contar cuántos habitantes hay por la ciudad, ¿no? Entonces, el censo pues se tenía que realizar, pero no se podía realizar en invierno porque la gente tenía que caminar de los lugares donde estaba a los lugares, a la ciudad. Había ciudades o pueblos en los que tenían que ir hacia la ciudad más grande. Vamos a decir que de aquí del valle tenían que venir a Mexicali para el censo, para saber cuántos son por casa. Tienen que contarse. ¿Por qué? ¿Para qué era esto? Pues para que el gobierno supiera cuántos son, para poder cobrar impuestos. Los romanos decían, son tantos por cabeza, tantos impuestos. Entonces, el César pues ordenaba, ¿verdad?, estos censos. Entonces, los censos pues no se podían realizar en invierno porque la gente no podía caminar, era mucho el frío que pasaba. Entonces se hacían cuando los caminos pues eran transitables, ¿no? Y preferentemente después de la cosecha, cuando la gente podía viajar, o sea, después de que terminaban de cosechar, pues ellos podían ir para hacer. Entonces se les daba esa oportunidad para que ellos fueran. Entonces esto apunta que era a finales de verano o a inicios del otoño, ¿no?, cuando se hacían estos censos. Tenemos otro dato que dice que son las posadas llenas. En Lucas 2.7, ¿quién nos lo puede leer? Y parió a su hijo primogénito y le envolvió en pañales y apóstol en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Ok. Sucede que María y José vivían en Nazaret, ¿verdad? Entonces se les obligó a ir al censo. Entonces la ciudad más cercana que tenían pues era Belén. Entonces en Belén ahí se iba a hacer el censo. Entonces ellos fueron a Belén y pues nos dice la palabra que María pues ya estaba encinta en ese tiempo. Entonces cuando ellos fueron, ¿y qué sucedió? Pues se subieron el censo, pero en ese tiempo pues nace Jesús. O sea, en algún día de septiembre
y dice que no había lugar. ¿Por qué no había lugar? Pues porque la mayoría de la gente iba a las fiestas, o sea, iban a los censos y había lugar, o sea, coincidentemente había mucha gente porque había una fiesta, se estaba celebrando una fiesta. Ahorita vamos a ver cuál es la fiesta que se estaba celebrando. Entonces, por eso es que no había lugar, no pudieron encontrar ningún lugar en el mesón, ¿verdad? Entonces, esto encaja perfectamente, ¿verdad?, con las fiestas judías. Había gran movilidad de personas en Jerusalén y sus alrededores pues estaban saturados. Entonces vemos que en septiembre es cuando empieza la fiesta de las trompetas, ¿verdad?, la que es la Yom Teruah. Empieza en septiembre, ¿verdad? Entonces es el primero de Tishri, es el primero es en septiembre, y termina la trompeta el 10. Entonces, en esa fecha, curiosamente, en esa fiesta de las trompetas, pues nace Jesús. ¿Y qué nos está diciendo? Pues que está anunciando, ¿verdad?, que está anunciando que nace un rey. Se está haciendo ese llamado. La fiesta de las trompetas para los judíos era celebrar, tocaban la trompeta y celebraban que la gente tenía que arrepentirse, para que se arrepintieran y después fueran al templo a poder a buscar el perdón de Dios. Entonces esa era la finalidad de la fiesta de la trompeta. Cuando oía la trompeta, pues la gente tenía que buscar el perdón, ¿verdad? Entonces, curiosamente estaban en esa fiesta. Entonces tuvo que haber sido entre esa ventana de tiempo, entre la anunciación de la trompeta, porque Jesús nace en trompeta, se anuncia, igual como fue profetizado por Juan el Bautista, que primero, él nace primero y es el profeta, es el que dice: Jesús es el rey, viene un rey, y empieza a profetizar que viene un rey, y viene el rey, ¿verdad? Entonces, es igual, las trompetas anuncian, profetizan que viene el rey, que ha nacido el rey. Y lo siguiente que tenemos es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta del Sukkot. Y la fiesta del tabernáculo pues es una tienda de campaña. Entonces se celebraba que estuvieron en el desierto, el pueblo judío, en las casas, viviendo en las casas de campaña, dando que durante 40 años que estuvieron ahí viviendo. Entonces celebraban, esa era la fiesta de los tabernáculos, y empezaba 5 días después. Entonces del 10, 5 días después, el 15. Entonces el 15 de Tishri era la fiesta de los tabernáculos. Entonces, ¿qué significa? Pues curiosamente nace en la trompeta, se anuncia la trompeta, y el tabernáculo, antes Dios estaba habitando, si recuerdan, en el tabernáculo pues estaba el arca, y tenía que ir un sacerdote, y una vez al año y se santificaba y rociaba de sangre, hacía el sacrificio, y ahora y se hacía una sola vez al año. Pero ahora tenemos que nace Jesús y empieza a habitar. Él ya no quiere habitar más en un arca, ya no quiere habitar más en un tabernáculo, sino que quiere habitar en los corazones de cada uno, quiere habitar directamente en el corazón de cada uno de nosotros, ¿verdad? Y es Dios ya habitando. Nace el Rey y es que quiere habitar en los hombres. En Juan 1:14, ¿quién me lee? Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como de unigénito del Padre. Y habitó, o sea, tabernacularizó, ya no habitó en un lugar lejano, sino que ya empieza a habitar en cada uno de nosotros, al que realmente lo aceptaban
al que lo acepta en su corazón, empieza a habitar, ¿verdad? Porque esto se trata de una decisión. Tenemos otra característica que es la estrella y la conjunción planetaria. ¿Quién me puede leer Mateo 2:2? Diciendo: ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque su estrella hemos visto en el oriente y venimos a adorarle. Ok. Estos reyes magos vivían en Babilonia, en el oriente, ¿verdad? Se recuerda Israel, que fue por rebeldía, que fueron esparcidos, ¿verdad? Que fueron conquistados por los babilónicos. Entonces Daniel pues era uno de los más sabios, ¿verdad?, de aquel tiempo, y que fue el que estuvo casi al mando, ¿verdad?, del rey de Babilonia. Entonces de ahí se llevaron de Israel se llevaron a muchos sabios, ¿verdad?, que sabían de la palabra. Entonces muy probablemente muchos descendientes, pudo haber sido descendiente de Daniel, el que conocía las escrituras, es decir, que eran judíos, pero que como habían sido esparcidos a otro tiempo, así como los judíos que han sido esparcidos por todo el mundo, pues también llegaron a Babilonia. Entonces, pero ellos seguían estudiando, ¿verdad?, la palabra, ellos seguían y miraban las profecías. Entonces ellos estaban pendientes de las profecías. O sea, aunque estaban en un pueblo extraño, era un pueblo que no era su pueblo, que no era su cultura, ellos no adoptaron su cultura, siguieron buscando de Dios, siguieron buscando de la palabra, ¿no? Entonces, aunque nosotros nos pongan en cualquier otro lugar, debemos de siempre de buscar la palabra, que no se nos olvide, así como dice la palabra, que no se me olvide la canción, ¿verdad? Que no se me olvide dónde estaba yo, ¿verdad? De la basura, del pozo cenagoso, del fango, ¿verdad? Entonces, que no se me olvide, ¿verdad? Entonces, eso es de lo que queremos, ¿verdad? Eso es lo que estamos buscando. Entonces nos dice que estos sabios miraron una señal en el cielo, y esa señal en el cielo, hay una conjunción que estuvo entre el año 7 y 6 antes de Cristo. Dice que ocurrió una conjunción, que estaba Júpiter y estaba Saturno, estaban estos dos planetas en la constelación de Piscis. Entonces, si vemos Júpiter, pues significa pues el rey, ¿verdad?, porque es el planeta más grande, ¿verdad? Y Saturno pues significa Israel, y estaban en la constelación de Piscis, o sea, es multitud o pueblo. ¿Qué nos quiere decir? Que en esa conjunción se miraba en el cielo, no pudieron en Babilonia, en esa región, así como los eclipses que no se ven en todas las regiones. En ese tiempo se vio esa conjunción, o sea, se miró el planeta abiertamente, se miró el Júpiter y se miró Saturno, pero se miraban pues con blancos, pues, o sea, lo miraban el planeta. Entonces les llamó la atención eso. Entonces ellos dijeron, pues, ¿qué es esta señal? Entonces estaban, porque no era normal, siempre ven el cielo, siempre ven las mismas estrellas, y de repente ven esos dos planetas. Entonces miraron, hay algo en el cielo, nos quiere decir. Entonces empezaron a ir a las escrituras, ¿verdad? Y pues estos magos pues no seguían los cometas, no seguían nada, sino estaban viendo alguna señal en el cielo. Entonces
ellos entonces vieron esa señal en el año 7, entre el 7 y el 6. O sea, el 7 y el 6 es mucho más atrás, ¿no? Entonces, si vamos al 7, al 8, al 9 y al 10, pues es antes de Cristo, no es antes. Entonces, cuando dicen, pues vamos a empezar a empacar, a buscar lo que necesitan, ¿no? Entonces, ¿para qué? Pues para ir a Jerusalén. Van a ir a Jerusalén, ¿por qué? Porque ellos no saben, ellos saben que ellos empezaron a ver la señal, la que dice Isaías, tú la leíste, no sé por qué la leíste, ¿verdad? Pero dice, Dios nos ha nacido, ¿verdad? Emmanuel, ¿verdad? Emmanuel, entonces significa Dios con nosotros. Y en la gematría, porque yo ya lo estudié y es un tirote ese, de la gematría de Emmanuel me da el número 197. El número 197, cuando nos vamos al calendario hebreo, me da el 15 de Tisri, que nació Jesús. Entonces, la letra Emmanuel en el hebreo, la numeración me da el 15 de Tisri. Entonces, pues coincide, ¿verdad? Coincide cuando unimos todo esto. Entonces, pues, recapitulando, ¿no? Tenemos ahí que Herodes, pues tenemos ese hecho, acontecimiento, que él muere antes, en el 4 antes de Cristo. Entonces, para eso, pues ya Jesús ya había nacido. Y él, si recuerdan, antes de esto, él manda matar, ¿verdad?, a todos los niños de esa edad. Entonces, cuando llegan los magos a Jerusalén, pues le preguntan a Herodes, le dicen, ¿dónde está el rey? Porque ellos fueron a Jerusalén a buscar al rey. Entonces Herodes dice, hey, yo soy el rey, ¿a quién están buscando? Es que la palabra dice que van a ser un rey. En Miqueas, ¿quién me puede leer en Miqueas 5:2? Pequeña para estar entre los familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Entonces, pues ellos habían leído esa profecía, ¿verdad?, que de Belén iba a salir Jesús, ¿verdad? Entonces, cuando ellos van y los profetas le dicen, ha nacido, le dicen al rey, pues, le dicen, pues, la profecía dice que van a ser en Belén. Entonces, curiosamente, pues el censo era en Belén, y para ese entonces, pues, cuando nace Jesús, vamos a ver un poquito más adelante, creemos que nace en el 5, o sea, 4 muere, en el 5 nace, y ellos ven la señal entre el 7 y el 6, esa señal se aparece. Entonces ellos van y la buscan, van a Israel, porque pues, son como 800, no sé si son 800 millas de recorrer, entonces era largo el camino. Entonces los reyes van y preguntan, ¿verdad?, ¿dónde está el rey? Para ese entonces Jesús ya no era un bebé. Ya cuando habían llegado los reyes a Jerusalén, pues ya había repasado el tiempo desde que vieron esa señal, porque primero aparece la señal, ellos y José se quedaron pues tuvieron que haber rentado una casa porque no se pudieran mover, porque se nos dice que nació en un pesebre, pero
siguieron quedándose en Belén. ¿Por qué? Porque probablemente por el invierno no podían sacar al niño. María, o sea, de donde vivían, de Nazaret a Belén, era más o menos como pues, de aquí a Mexicali, a lo mejor hasta poco más de San Luis, por ahí, ¿no? Va a ser como 130 kilómetros más o menos. O sea, no era un camino sencillo, pues, o sea, a pie pues no podían hacerlo. Entonces se esperaron y ahí y se quedaron en Belén. Entonces, por eso la profecía sí decía que de Belén iba a salir. Y aún estaban en Belén cuando llegan los magos, aún Jesús estaba en Belén. Entonces, ¿qué sucede? Nos dice que se les volvió a aparecer otra vez esa conjunción, o sea, la conjunción que había aparecido casi un año antes o un año y medio antes, la volvieron a ver otra vez esa conjunción. Entonces empezaron a seguirla, van y la siguen y le dice, bueno, vayan, y le dice el rey Herodes, vayan y busquen a la señal, vayan y busquen a Jesús, al rey, a Mesías, y me dicen. Él quería que le dijeran para darle cuello, ¿verdad? Entonces, por eso la rosca esa es la tradición de la rosca, porque el niño ahí quieren lo están escondiendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque les dijo Dios que se fueran a Egipto. Les manda, les dicen, hay peligro, váyanse a Egipto. Entonces de ahí parten a Egipto, ¿verdad? Entonces, cuando llegan los reyes a Belén, pues el niño ya no era un bebé, ya no estaba en el pesebre, ya estaba en una casa, porque dice que lo encontraron en una casa. Entonces ahí, cuando ven la conjunción, ahí fue la conjunción en el punto, en el clímax más alto que se ve, y se detiene ya, así nos dice, se detuvo esa conjunción de la conjunción planetaria, y dicen, aquí está. Entonces llegaron a Belén, lo encontraron, o lo adoraron y siguieron su camino, ¿verdad? Entonces, las conclusiones que tenemos es que Jesús nació entre el 10 y el 15 de septiembre, ¿verdad? Entre los años 7 y 5, no puede haber sido el 7 porque el 7 fue el que vio la señal, los magos, y de allí que caminaron. No puede haber sido el 4 porque el 4 murió Herodes. Casi en cuanto dio la orden, pues sí, son un matadero, pero él nació el 5, para el 4 ya murió Herodes, casi un año casi después, o meses después. Entonces nos dice que él probablemente nació entre la fiesta de las trompetas y los tabernáculos, que sería entre el 10 y el 15 de septiembre. Se puede hacer un cálculo más grande, pero nos tenemos que ir al calendario judío y luego ajustar los días, porque este calendario, el que usamos, el grecorromano, pues los meses son diferentes, hay que hacer ajustes más o sea, son muchos cálculos que hay que hacer, pero más o menos es el tiempo, ¿verdad? O sea, en el tiempo judío sabemos que es el 15 de Tisri, porque así dice la palabra en Emanuel, así nos dice, que ese es el día. Pero ese día exactamente no sabemos en el calendario grecorromano, es muy complicado, pero más o menos es entre esa fecha. Entonces, ¿qué es lo que estamos celebrando el 25 de diciembre? O sea, y lo que sucedió fue que los romanos, como había mucho paganismo, pues dijeron, como estos los adoran al dios Tammuz, que nació el 25 de diciembre, pues a los cristianos estos les vamos a poner también que adoren el mismo día, y hacemos una sola religión y todos juntos, y así nadie sabe en la balacera y todos se fueron. Entonces, pues prácticamente estamos celebrando una fiesta, pues, o ustedes celebran su cumpleaños en otra fecha, o la festejan el 31 del Día de las Brujas. No los festejan, pero se cambian el día.
pero no lo festeja, o sea, nadie festeja un día que no es su día, ¿no? Nadie lo festeja. Entonces, ¿por qué no festejar realmente? Pues la fiesta. O sea, la Biblia nos señala de fiestas. Hay 8 fiestas en la Biblia: la de las trompetas, la de los tabernáculos, la de la Pascua, entre otras, ¿verdad? Pero nosotros pues no, pues, o sea, no la leemos y no sabemos de qué trata. Entonces, las fiestas que deberíamos de estar festejando son las fiestas del Señor. No las fiestas que se me entremezclaron. Caería el grito de dependencia, ¿verdad? Las paganas. Sí. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Pues que estamos adorando, o sea, estamos festejándole a otra persona. O sea, esa fecha es la que nació Tammuz, pues y Tammuz es una entidad demoníaca. Entonces, prácticamente cuando festejamos el 25 de diciembre, estamos festejándole a un dios, a una entidad demoníaca que se llama Tammuz. Entre otras fiestas, es lo mismo también. Entonces, en vez de estar festejando, ¿verdad?, las fiestas del Señor, investigar cuáles son las fiestas del Señor y esas buscar, pues festejamos otras, ¿verdad? Entonces, aunque dice uno, pues no, es el día, la tradición. Que es la tradición, pero prácticamente, o sea, ese día se lo estamos entregando a esa entidad, pues. A fin de cuentas son tradiciones mundanas. Sí, mundanas y paganas. No representan, porque no leemos, pues, porque no entendemos, ¿verdad? Entonces, hasta que discernimos todo esto, podemos darnos cuenta de la razón de las cosas, ¿verdad? Entonces, hay mucho más todavía, ¿no? Hay muchas cosas que todavía me vuelvo loco yo investigándolas y sobre todo con el calendario judío, o sea, de hecho el calendario judío no es el que llevan los judíos ahorita, no es real, porque hay años que se perdieron, hay unos 200 años que se perdieron. Y el pastor ahorita con el que estamos, Dios le dio una revelación muy grandiosa que él construyó. No conozco a nadie que haya construido un calendario de la nada. Y él, basándose en unos datos astronómicos, tuvo que estudiar el hebreo para todas las letras, la gematría, o sea, la matemática o sea, cada palabra en hebreo tiene un número. Pues, sumando los números, pues te da significados. Dios habla también a través de los números y construyó ese calendario. Y ese calendario está o sea, cuando lo vi me pareció muy exacto y me dio la misma fecha que él. Yo sin tenerla, me dio la misma, sin haberlo estudiado, porque él tuvo que haber le pagó a una persona que es astrónomo para regresarse en los tiempos de aquel tiempo, cómo ser el calendario, entonces ver cómo estaban las constelaciones y cómo se movían todos, ¿no? Esto está de locos, esto está interesantísimo, pero es mucho estudio. Él lo construyó, ¿verdad? Entonces es real, pues esta fecha es real, ¿verdad? Es aproximada porque falta el ajuste contra este calendario, contra el otro, ¿verdad? Pero nos da en las fechas que dice la Biblia. Entonces, pues me gustaría pues orar por cada uno. ¿Puedo hacer un comentario algo que yo también había discernido? Cuando Jesús nació en el pesebre, pero en ese pesebre criaban a los corderos con cuidado, con mucho esmero, porque esos eran para sacrificio, y a ellos los tapaban con mantas de lino para cubrirlos del frío y todo eso, porque eran para sacrificio, tenían que ser limpios y puros
Y justamente en ese pesebre es donde nació Jesús, porque Él es el Cordero de Dios. Amén. Ya había estudiado eso la semana pasada. Me quedó bien presente porque muchas de las cosas que dicen ya las tenía. En tu corazón. Sí. Amén. Y pues eso es lo que queremos, ¿no? Que el Señor abra pues ese entendimiento, que nos dé las ganas, ¿verdad?, de seguir buscando, de entender por qué son las cosas, ¿verdad? Que no quedarnos con lo que nos han dicho, las tradiciones, sino ver por qué. Yo me puse a investigar por qué nació y por qué, cuál era la fecha, hasta que me puse a investigar, hasta que empecé a dar, ¿verdad? Y eso es lo que quiere el Señor, que así lo busquemos, ¿verdad? Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, Dios, que estás aquí, Señor, que tu presencia, Señor, encarnada, que tu presencia manifestada, Dios, descienda, Dios, sobre este lugar, Padre. te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe Sé que se ve transformado por tu presencia, Dios. Te pedimos, Padre, que abras los ojos, que abras el entendimiento de cada uno de los que están aquí, Señor. Que el Espíritu Santo los tome, los ministre, Señor. Que tengan esa hambre de ir a buscarte, de buscar tu palabra, de un entendimiento nuevo, de una palabra fresca, Dios, que tú les des, Dios. Señor, bendito sea tu nombre, Padre. Desciende, Dios, desciende, Padre, muévete del suelo. que estás Te amamos y te anhelamos. siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Yo sé que estás aquí, siento tu caminar. Te mueves entre el pueblo, trayendo sanidad. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Con mi fe te alcanzaré, con mi fe te tocaré. Mi milagro recibiré y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré. Y sé que transformado yo seré.
que transformaron. Yo sé. Gloria a Dios. Queremos ser transformados por tu presencia, Dios. Tómanos, Señor. Tómanos a cada uno de nosotros, Padre. Que tu presencia, Dios, descienda, Padre. Toma control absoluto, Dios, de cada mente, de cada corazón, Padre Santo. Sé tú moviéndote en el pueblo, Padre. Abre, Dios, los ojos, el entendimiento, Señor, de cada uno, Señor, de los que están aquí, Padre. Oh, bendito sea tu santo nombre, tu presencia, Dios, tu presencia descendiendo, Padre, tu presencia manifestándose, Señor, tu Espíritu Santo. Queremos conocerte, saber más de ti, Señor. Enciende, Padre, este altar, enciende, Señor, este fuego, Señor. Aviva ese fuego, Padre Santo, y toca, Padre Santo, toca cada célula, Padre Santo. Toca, Señor, toca, que tu presencia sea manifestada, Dios, sobre sus vidas, Padre Santo. Toca, Señor, toca, Padre, toca, toca, en el nombre de Jesús, Señor, toca y manifiéstate, Señor. Tu palabra, Padre, ha sido decretada, tu palabra ha sido profetizada, Dios. Ahora, Padre, yo te pido, Señor, que tú te manifiestes, manifiéstate, encárnate, tú hazte tabernáculo en cada uno de los que están aquí, Padre Santo. Habita, habita, habita en cada corazón, en cada vida. En el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Padre Santo, te pedimos, Señor, sanidad, Señor, sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Quita toda desinflamación, Señor, quita toda cuestión, Señor, de dolor, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Ajusta, Padre, alinea, Señor, esta rodilla, Padre, esta pierna, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Sana, Señor, sana, Padre Santo, sana, que al soplo del Ruaj sea esta pierna, sea sanada, sea curada, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Sopla, Ruaj. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, a ti, rodilla, te hablo. Alíñate y sé sanada ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, Padre amado, bendito seas. Oh, bendito, mira, Padre Santo, toca esta vida, Padre, toca este corazón, Señor. Mira su corazón, Señor. Mira de cada emoción, Señor, de cada sentimiento encontrado. Toda emoción, Señor, todo lo que no provenga de ti, Padre Santo, y empieza a traer pensamientos de bien, Padre Santo, pensamientos de bien, porque tú no quieres traer pensamientos de mal, sino tú traes solo pensamientos de bien, Padre Santo. Pongo en tus manos la vida, Señor, de esta amada tuya, Señor. Tú la conoces, Señor, tú sabes por qué la has traído, Dios, a este lugar, Padre. Toca su corazón, sana, 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 Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Trae sanidad y trae libertad a su corazón, a su vida, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. El Espíritu Santo fluye y sopla, sopla, sopla de tu ruaj, en el nombre de Jesús. Sopla vida en donde sopla vida en donde no hay. Ahora sopla y manifiéstate, Señor, que cada órgano, que cada función empiece a funcionar correctamente, que la mente se active, que el pensamiento se active. Ahora, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, oh Dios, bendito seas, Padre. Oh, bendito, amado Rey del cielo, Padre Santo, amado Señor. Toca, 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 toca. Trae fuego, el fuego de tu Espíritu Santo, el fuego trayendo vida, el fuego trayendo sanidad, el fuego trayendo salvación.
En el nombre de Jesús, reconstruye, Padre, restaura, Padre, todo lo que de todo el pasado, de todo lo que ha pasado, Señor, ahora, Señor, porque tú traes de aquí que yo hago cosa nueva. No la conoceréis, pronto saldrá a la luz. Así, Padre, yo te pido que tú, Señor, reconstruyas, restituyas y restaures, Padre, todo ese pasado, Señor, todo ese pasado queda atrás y ahora se construye un nuevo comienzo, una nueva era, una nueva generación te espera en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Oh Dios, Padre Santo, transforma, Señor, transforma, Padre, y llena de vida, Señor, este corazón, Padre Santo, esta vida, Padre, transfórmala, Señor. Tú sabes, Señor, también, Señor, todas las cosas que han pasado, que le han sucedido. Ahora, Padre, yo te pido, Señor, que tú empieces a transformar su corazón, Señor, no solamente de afuera, Señor, de afuera, sino de adentro hacia afuera, Señor. Que empiece a haber un cambio, Señor, una transformación, Señor, de tu Santo Espíritu, Padre Santo. Trae, Padre Santo, trae, moviendo, Señor, moviendo de tu presencia, Señor, de tu palabra, Señor, moviendo de tu Espíritu, Señor, sobre esta vida, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Oh, bendito seas, amado Padre Santo, bendito seas tú, Dios, bendito sea tu santo nombre, Señor, moviéndote, Padre, y fluyendo, Señor. Trae, Señor, también restauración, Padre. Tú conoces cada condición, cada cuerpo, cada mente, Dios. Pedimos, Señor, que sanes, Señor, que sanes toda herida, toda cicatriz del pasado, Señor, que no ha podido ser borrada, Padre. Toda falta de perdón, Señor, se sea erradicada, Padre. Te pido, Señor, que tú le des la convicción, Señor, de arrepentimiento, la convicción, Señor, del perdón, Señor, que pueda perdonar, Señor, que pueda perdonar toda ofensa que le hayan hecho, toda ofensa que le hayan cometido, Señor, que sea saldada, que sea perdonada, Señor, para estar a cuentas contigo, Padre Santo. La ponemos en tus manos, Señor, para que tú sigas transformando, sigas moviendo, Señor, sigas trayendo una luz, Señor, una luz, Señor, sobre esta vida, Padre Santo. Trae un nuevo comienzo, Señor, una palabra fresca, Señor. Unge, Señor, unge, Padre Santo, y trae, Señor, una restauración, Señor, un nuevo comienzo, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, bendito sea, Señor. Así sea, Señor. Transforma, Señor, una mujer guerrera, Señor, una mujer entendida, Señor, así como los sabios eran entendidos a los tiempos, Padre. Le pedimos, Señor, que sea una mujer entendida en los tiempos, Señor, que se están avecinando, Señor, para que cuando venga la cuestión del caos y la destrucción, que ella tenga el entendimiento para saber qué hacer, Padre. Te lo pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Siembra esta semilla, Padre Santo, amado Rey. Bendito Padre, bendito Dios. Oh, bendito seas tú, Padre Santo. Bendito seas, Padre amado. Trae paz, Señor. Trae tranquilidad, Señor. Trae, Señor, esa tranquilidad, Señor, a su vida, a su cuerpo, Señor. Que pueda gozar en ti, Señor,
que pueda danzar en ti, Señor, que pueda respaldarse en ti. Esa confianza, poner una confianza, una fe inquebrantable en el que se ponga a ti primero, que pueda ponerte en el altar a ti primero antes que cualquier otra cosa, Señor. Quita todo lo de atrás, Señor, todo el pasado, Señor, toda discordia, Padre, todo lo que no te haya agradado, Padre. Ahora rompe, Señor, atadura, rompe cadenas, Señor, sean anuladas y quebrantadas, Padre Santo, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, oh Padre Santo. Oh, Señor, quita toda enfermedad, Señor, toda enfermedad desatada, Señor, en el nombre de Jesús, que atamos enfermedad, Señor, y que cada órgano, que cada célula empiece a funcionar correctamente. Lo profetizamos, Padre, en el nombre de Jesús. Así sea, Padre Santo. Amado Rey del cielo, bendito sea tu santo nombre, Padre. Oh, Dios, te pedimos, Señor, una transformación, Señor, completa, Señor, dale un entendimiento nuevo, Señor, una información, Señor, que venga directamente del cielo, revelación, Señor, directamente de ti, Padre Santo. Levanta, Señor, así como tú levantaste, Señor, a ese rey. Dice que la estrella que miraron los magos, como lo dice en la profecía, dice que la estrella se levantará de la nación de Jacob. Y así se levantó esa estrella, ese rey que hoy es nuestro rey. Así, Señor, tú levantas, Señor, esta estrella, Padre Santo, y anda a brillar, Señor, con todos los que tú le vayas a poner, Padre Santo. La bendecimos, Señor, la glorificamos, Señor. Prepárala y entrénala, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Lo profetizamos, Señor, y lo declaramos, Padre, en tu santo nombre. Así sea, Padre. Oh, bendito Padre Santo, Señor, dale el propósito, Padre, el propósito, Señor, que tú has puesto en ella, Señor. Aún, Señor, aún hay tiempo, Señor, de que después ese propósito, ese llamado, Padre Santo, que ha estado en curso, Señor, te pedimos que tú lo reveles a su vida, Señor, para que ella tenga ese entendimiento, Padre, para que sepa cuál es el propósito, el plan que tú tienes para su vida, Señor. La bendecimos, Señor, la ponemos en tu nombre, Padre, delante de ti, Señor. Dale, revélale, Padre Santo, lo que tú tienes para ella, Padre Santo, en el nombre de Jesús. Oh, bendito Padre Santo, mira el corazón de Miguel, Señor. Te pedimos, Señor, que tú le sigues hablando, Señor, su corazón, Señor. Háblale, Señor. Transforma, Señor, quita toda herida, Señor, de su pasado, Padre. Y trae ese gozo, esa tranquilidad, esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones en Cristo Jesús, Señor. Así es, Señor, trae nuevos brillos, Señor, sana, Señor, su ojo, Señor, sana su mente, Señor, sana su corazón, Señor, sana todo su organismo, Padre Santo, que tu manifestación, Señor, de tu Santo Espíritu se manifestada, Señor, en su cuerpo, Señor, que empiece a funcionar su cuerpo, Señor, que empiece a reaccionar, Señor, para que sea un testimonio vivo, Señor, de tu palabra, de tu presencia, Padre. Lo profetizamos y lo declaramos, Padre, en el nombre de Jesús. Así sea. Oh, bendito sea tu santo nombre, Padre. Bendito Rey del cielo, Señor. Quita, Señor, toda fortaleza, toda obstrucción, Señor, que haya en ella, Señor, que impida ir
a llegar a tu presencia, Señor, que Él pueda inclinarse ante ti, que ella pueda buscarte, Señor, por sobre todas las cosas, Señor. Limpia su alma, Señor, limpia todo pensamiento, Señor, todo pensamiento impuro, Señor, que ella haya visto a través de la televisión, a través de videojuegos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Lo reprendemos, Señor, lo reprendemos ahora, Padre Santo, y la profetizamos y la declaramos que es para ti, Señor, que te va a servir, Padre Santo, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén, Padre Santo, amén, Dios. Oh, bendito seas, Dios. Te bendecimos, te damos honra, te damos gloria, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús, Señor. Amén, amén, amén. Y le damos un aplauso al Señor, porque es un Dios vivo, es un Dios